Joseph Henry nació en una pequeña población agrícola cercana a Albany, Nueva York, en el seno de una familia menesterosa en 1797. Apenas sabía leer al cumplir los 13 años de edad, y nada se encuentra en su infancia que pudiera prever el grado de capacidad e intuición científica que manifestaría en su madurez. Trabajó desde pequeño como peón y aprendiz de relojero para ayudar a su familia, mientras recibía su instrucción primaria en la escuela pública de Albany. A la edad de 16 años, un descubrimiento accidental lo llevó a tomar un libro de ciencias de uno de sus compañeros de cuarto de la casa de huéspedes donde vivía. En ese libro leyó algunas preguntas que le llamaron la atención. Preguntas como: ¿por qué vuelve a la tierra una piedra a una flecha después de arrojarla hacia arriba, en tanto que el humo parece subir siempre sin que ninguna fuerza lo haga retroceder? Esto marcó el inicio del interés de Henry por el mundo científico y decidió recibir instrucción científica formal en la Academia de Albany. A esta acudían estudiantes menores que él, además de provenir de familias pudientes, pero este hecho no lo cohibió y en solo 7 meses de clases nocturnas intensivas aprendió lo suficiente para que lo nombraran maestro rural. Esto le permitió continuar sus estudios y acrecentar su interés científico, a pesar de que estos de sus trabajos requerían más de 16 horas diarias de esfuerzo. A través de la recomendación de su maestro de química, obtuvo poco después el nombramiento de ayudante en el laboratorio de química, en donde además de preparar las prácticas para sus compañeros de estudios, ayudaba a preparar los experimentos para las conferencias de su maestro. Una vez que hubo terminado sus estudios, obtuvo en la misma academia el nombramiento de profesor de matemáticas y filosofía natural. Y no obstante que las pesadas labores docentes limitaban su trabajo de investigación a las vacaciones de verano, llevó a cabo algunos importantes experimentos sobre electromagnetismo entre 1827 y 1831. En el verano de 1827 mejoró el electroimán construido por Guillermo Sturgeon 4 años antes, y que se formaba por un alambre de cobre devanado flojamente alrededor de un núcleo de hierro cubierto con una capa de barniz. La mejora que le hizo consistió en aislar el alambre de cobre en lugar de aislar el núcleo. Se pasaba largas horas en devanar apretadamente muchos kilómetros de alambre de cobre en bobinas de varias capas colocadas una sobre otra, y en enrollar a mano el aislamiento en el mismo, según se dice, con tiras de seda que obtenía de las faldas viejas de su esposa. El electroimán de Sturgeon generaba un campo magnético capaz de levantar solo unos cuantos gramos de material ferromagnético, pero con la mejora que le hizo Henry, para 1831 lograba levantar un peso de más de 1/4 de tonelada de ese material. El alambre de cobre aislado con barniz que se usa en la actualidad no se conocía en esa época, y por ello el descubrimiento de Henry es tan fundamental que sus electroimanes son virtualmente de tan buena calidad como los usados en la actualidad. Henry construyó varios electroimanes por medio de alambre de cobre de diferente grosor, con el objeto de cambiar la resistencia eléctrica del devanado y obtener campos magnéticos más intensos. Determinó la relación propia entre el voltaje y la resistencia eléctrica del devanado y descubrió la ley de Ohm, antes de que en Nueva York se supiera de los trabajos de investigación del alemán Jorge Simon Ohm. Este descubrimiento lo indujo a idear 2 clases de electroimanes, uno cuyo devanado admitiera el peso de una gran intensidad de corriente eléctrica bajo resistencia, con el afán de lograr un intenso campo magnético, y otro cuyo devanado admitiera el paso de una pequeña intensidad de corriente eléctrica, alta resistencia,
con el afán de enviarla a grandes distancias a través de un largo alambre de cobre de baja resistencia. Así fue como en 1831 construyó el primer telégrafo. Con él hizo posible hacer funcionar un timbre a 1,5 kilómetros de su fuente. Nunca quiso patentar este gran invento, pues consideraba que se debía compartir y utilizar en beneficio de la humanidad. Y habló sin reticencia sobre sus descubrimientos con Carlos Winston, el inventor inglés del telégrafo, quien recibió su patente en 1837, y con Samuel Morse, el inventor estadounidense del telégrafo, quien recibió su patente en 1840. Estos últimos ganaron fama y riqueza y nunca se molestaron en reconocer el mérito de Henry, pero esto no lo incomodó, pues era un científico que no sabía guardar resentimientos. Henry continuó sus trabajos de investigación y descubrió que podría producirse una corriente eléctrica en una bobina de alambre de cobre, cuando ésta se ponía en movimiento entre los polos opuestos de sus electroimanes. Este descubrimiento es virtualmente el mismo logrado de forma independiente pocos meses después por el inglés Michael Faraday, pero Henry no lo publicó, tal vez por haber creído que llevaba varios años de ventaja en su trabajo de investigación, así como por su escrupulosidad y modestia. Faraday publicó en 1832 su descubrimiento sobre inducción electromagnética, y cuando Henry se enteró de ello, supo que él había descubierto el mismo fenómeno electromagnético en el otoño de 1831. Esto lo animó a publicar los resultados de sus investigaciones en un documento científico que incluía el descubrimiento de la autoinducción, fenómeno que aún desconocía Faraday en 1837, año en que se conocieron estos dos grandes magos de la electricidad. En 1832 lo nombraron miembro de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Princeton y pudo así disponer de mayor tiempo para sus investigaciones. En el laboratorio de esta universidad dilucidó las leyes que rigen el funcionamiento del transformador eléctrico, y en 1842 produjo la primera radiación inalámbrica, con la que hizo posible enviar señales electromagnéticas a 20 metros de distancia. Esto sucedió casi 15 años antes de que el escocés James Clerk Maxwell predijera su existencia, y más de 40 años antes de que el alemán Enrico Hertz produjera la misma radiación electromagnética inalámbrica que hoy se conoce como ondas hertzianas. Henry no contó con su laboratorio con fuentes de corriente alterna, pero aún no se conocían, pero a él las construía al abrir y cerrar un circuito de corriente directa. Medía sus voltajes y corrientes con base en la longitud de la chispa eléctrica y los efectos químicos de la corriente respectivamente, pues no contaba en su tiempo con mejores medios para tal propósito. Pero a pesar de estas y otras limitaciones, los resultados de sus investigaciones son correctos. Con sus últimos descubrimientos, el modesto José Henry logró adelantarse tanto en su época que ninguno de sus contemporáneos pudo comprenderlo. Fue necesario que transcurriera casi medio siglo para que esto fuera posible. Murió en Princeton en 1878, pero alcanzó la inmortalidad científica cuando la unidad de la inductancia eléctrica se le designó con el nombre de Henry.